Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca del Frente Nacional. Pero antes de eso debemos tocar algunos antecedentes que fueron de mucha importancia a la hora de la creación del Frente Nacional. En 1953, el presidente Gustavo Rojas Pinilla declaró un golpe de Estado en contra del presidente Laureano Gómez, debido a que no estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución que se adelantaba en el Congreso en ese momento. Lo que quería principalmente Rojas Pinilla era que su mandato durara un año, pero este se extendió durante 5 años, forjándose así como una dictadura militar debido al ordenamiento jurídico e institucional. El 13 de junio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Rojas Pinilla presentó su partido político llamado La Tercera Fuerza. Este se fundamentaba en ideas socialistas, con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político, además de un discurso que era de carácter populista, ya que hacía alusión a la necesidad que el país tenía de una visión política diferente a la del bipartidismo. En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en esos momentos, buscó un acercamiento con los conservadores para proponer la creación de un binomio liberal-conservador para recuperar las riendas democráticas y civiles del país. Lleras Camargo viajó a Benidorm, en España, para buscar al expresidente Laureano Gómez, quien se encontraba exiliado allí, y le planteó el proyecto. En ese encuentro, Lleras Camargo consiguió que Laureano Gómez firmara un comunicado el día 24 de julio de 1956, en el que se planteaba la necesidad de unir los dos partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar. El 1 de diciembre de 1957, la Junta citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro. Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del Frente Nacional. Y además, se permitió la inauguración del sufragio universal y se estableció la carrera administrativa para funcionarios públicos. Con este plebiscito como mecanismo de participación ciudadana, se le otorgó a las mujeres el derecho al voto, y con un 95.2% de favorabilidad se aprobó el Frente Nacional. Entonces tenemos que el Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia, con la pretensión de hallar una respuesta frente a la llegada de una dictadura militar en el 53 que trajo consigo. Por lo tanto, el 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en donde se estableció como sistema de gobierno el poder presidencial de alternancia, que quiere decir que cada 4 años iba a gobernar uno del Partido Liberal y el periodo siguiente uno del Partido Conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. El frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, justo en el momento en el que termina el mandato el político conservador Misael Pastrana Borrero. Presidentes del Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo fue el primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Además, estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. Guillermo León Valencia asumió el poder en 1962. Valencia le dio continuidad a los planes de gobierno de Lleras, pues intensificó la construcción de vivienda y la electrificación rural. Además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que se diese una recuperación económica significativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, Valencia hizo grandes esfuerzos por terminar con los focos de bandoleros y guerrilleros. Uno de ellos, el bombardeo en 1964 a Marquetalia, que daría origen a las FARC. Carlos Lleras Restrepo tomó las riendas en 1966. Lleras Restrepo
político fundamental del Partido Liberal, que se preocupó principalmente por la modernización del Estado y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ya que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Otro asunto importante durante el gobierno de Lleras fue la reforma constitucional de 1968, pues desde el inicio de su periodo, Lleras planteó la urgente necesidad de hacer las siguientes reformas a la Constitución: fortalecer el poder presidencial, incluir la emergencia económica como una situación de excepción que el presidente de la República pudiera decretar, prolongar por 4 años el periodo de los representantes al Congreso, prolongar la paridad de liberales y conservadores 4 años más después de acabado el Frente Nacional, es decir, hasta 1978. Misael Pastrana. En 1970 asumió el poder el político conservador, último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO. Debido a esto, el sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios obreros, decide integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza, el M-19, nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales, Movimiento 19 de abril. Cabe resaltar que durante el Frente Nacional no todo fue color de rosa, debido a que se presentaron una serie de oposiciones, como lo fue la creación de la MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, cuyo líder fue Alfonso López Michelsen, quien estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. Además, durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado, en su gran mayoría, por estudiantes y obreros próximos a la izquierda, el MODIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, iniciaron sus actividades como movimiento en 1966, año en que Guillermo León Valencia Muñoz, un abogado conservador, se desempeñaba como mandatario de Colombia. Sin embargo, la formación de esta organización guerrillera es el fruto de una serie de transformaciones de grupos que surgieron como consecuencia de las luchas sociales entre los sectores populares y los burgueses, del abandono y violación de los derechos de los campesinos por parte del Estado. Colombia fue un país clave para que este pensamiento tuviera aceptación, teniendo en cuenta que el país poseía las cualidades óptimas que se engranaban a la filosofía comunista. Uno de los principales era el sentimiento antinorteamericano, que se había intensificado después de que Panamá se separara de Colombia, que fue en 1903, por motivación de Estados Unidos. Otras de las condiciones fundamentales que vivía el país que impulsaron la expansión de esta ideología fueron la desigualdad social, la pobreza y la corrupción, que motivaba en gran parte por el mismo Estado. El 9 de abril de 1948 fue la fecha en que la historia de Colombia tuvo un vuelco tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. La violencia se extendió por todo el país. Las masacres generadas por los partidos se multiplicaron: grupos comunistas, ejército, los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores. Se hicieron partícipes de una de las etapas más violentas en Colombia, la disputa generada, especialmente entre los partidos políticos tradicionales, le dio paso a un enfrentamiento ideológico y de color.
Como consecuencia se crearon grupos clandestinos de los mismos partidos que agredían a, a cualquiera que no pensara igual. Entre aquellas organizaciones existió la denominada liberal, guerrilla liberal. En ella hizo parte un joven llamado Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. La guerrilla liberal se dividió Bueno, ahora vamos a hablar del Bloque Sur. Después de la toma de Marquetalia en 1965, fue convocada la primera conferencia guerrillera, en la que se hace un balance de las acciones cumplidas y se precisan planes de acción militar, política, de organización, educación y propaganda. En ese encuentro, el movimiento adopta el nombre de Bloque Sur. En 1966, en la segunda conferencia guerrillera, allí el Bloque Sur se constituye en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, acrónimo FARC, con la participación de 350 guerrilleros. Se conforman 6 núcleos guerrilleros comandados por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Rigoberto Lozada, Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rivas y Ciro Trujillo. Las FARC de Colombia se caracterizaron por mezclar la ideología política tradicional en los partidos con la acción revolucionaria. Desde ese momento las FARC han ido en constante crecimiento en el número de sus filas, frentes, extensión territorial, estrategia militar y política. Hechos recientes de la guerrilla. En el 2002, las FARC-EP hacen el lanzamiento del discurso del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia. En el 2007, muere en combate Milton Sierra, alias JJ, líder del Frente Urbano Manuel Cepeda, de las FARC, en Cali, y que estaba acusado de participar en la toma de la Asamblea del Valle del Cauca del 2002. En el 2007, muere el jefe del Frente 16, Tomás Medinas Caracas. En el 2008, muere Tiro Fijo, considerado el guerrillero más viejo del mundo, con 78 años de edad. En el 2008, Nelly Ávila Moreno, jefe del Frente 47, se entregó a las tropas militares. Fue una de las primeras mujeres en ocupar altos cargos en la guerrilla. En el 2010 son liberados varios militares tras la mediación de la senadora Piedad Córdoba, la Iglesia Católica, la Cruz Roja y varios gobiernos extranjeros. También se confirma la muerte del guerrillero José Briceño, alias Monojojoy, en una operación del ejército. El 4 de noviembre de 2011, en un operativo militar, cae el máximo jefe de la organización, Alfonso Cano, y es designado en su lugar Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Discurso del movimiento bolivariano. El 29 de abril del año 2000, las FARC oficializaron el discurso que resume el pensamiento de Simón Bolívar. El lanzamiento se realizó en la zona de San Vicente del Caguán. A la cabeza de este movimiento se encontraba el comandante Alfonso Cano, quien durante la presidencia de César Gaviria Trujillo se desempeñó como vocero del grupo guerrillero. En este lanzamiento, las FARC se dicen ser bolivarianas y se reclaman como hijos del Libertador. Teniendo en cuenta las similitudes existentes entre el discurso de Simón Bolívar y el de la organización guerrillera, por lo que el planteamiento de las FARC se orienta a demostrar que el Estado no representa legítimamente la continuidad histórica, ni corresponde al diseño con el que soñaron quienes combatieron y murieron por darnos la patria. Son estas razones las que se explican que el alzamiento armado está inspirado en las más íntimas tradiciones patrióticas del pueblo, y porque creen que es deber de las FARC impedir que Colombia siga siendo impunemente el botín del pirata en manos de una clase dominante de salteadores, que históricamente le han usurpado los derechos a las grandes mayorías de la nación y le han arrebatado el futuro de la patria. Proceso de paz. Tras su conformación como grupo guerrillero en la década del 60, las FARC comenzó a utilizar los diálogos y las expectativas de las negociaciones como parte de su táctica, ahora política. Los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las FARC surgieron desde la década del 80, específicamente en el gobierno de Belisario Betancur,
y posteriormente con los mandatos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y de Juan Manuel Santos. La historia de estas suma 2 décadas. La falta de continuidad entre mandatarios y la visión de corto plazo de los mismos gobiernos han sido algunos de los factores que han obstaculizado el avance de una verdadera negociación.